maratónica sesión donde se trataron varios temas, pero principalmente el tema del transporte. Esto comenzó 2:20 de la tarde y son ya las 7:30 y recién termina. Y termina con incidentes. Pero estos incidentes los vamos a tratar luego. Vamos a hablar primero un poco lo que se trató con el tema del transporte. Que si bien no hubo quórum en diciembre, ahora sí se pudo lograr que esto se pueda llevar adelante. Para eso, en esta sesión extraordinaria, se pidió algunas modificaciones al pliego y terminó aprobándose por 14 votos. Desde las 11 de la mañana los concejales estaban reunidos tratando este tema y se logró un acuerdo que, como vemos, se plasmó en la cantidad de votos. La oposición hizo varias exposiciones justamente sobre el tema, principalmente la concejal Claudia Acef, como Damián Contreras, Leonardo Coppola, estuvieron hablando, presentando distintas posiciones, el concejal Alagastino defendiendo el proyecto, el concejal Benítez, que es quien lo presenta el proyecto. Primero se leyó todo el pliego a pedido del concejal Benítez, que quería que no se apruebe a libro cerrado, sino de que se lea por completo. Entonces se llevó 2 horas de la sesión la lectura del pliego. Este tiene otras modificaciones que también luego se leyeron y salió aprobado. Quiere decir que en los próximos 60-90 días saldrá la licitación pública nacional para la cobertura de todos los recorridos que se leyeron hoy y van a ser llevados adelante. Una a favor, y es un poco también ideas que difundimos a través de nuestro canal. Desde Cuartel Quinto hay un recorrido, el número 50, que va a llegar hasta la maternidad Estela de Carlotto en Trujuy. Esto va a ser un gran beneficio, veremos cómo se puede llevar adelante, ya dado que las calles están bastante destruidas, pero es un gran avance si la Secretaría de Transporte Nacional aprueba este recorrido y la gente de Cuartel Quinto pueda llegar hasta la maternidad de un solo viaje y acortando prácticamente 3 veces el tiempo que le lleva en este momento. Me imagino que contento con la aprobación del tema del transporte, que los tenía un poco en vilo en todo el verano. Sí, conformes de que Moreno tenga una propuesta clara de construcción del sistema de transporte público en el distrito, conforme del acompañamiento del conjunto, del bloque del Frente para la Victoria, conforme también con las posturas que se fueron manifestando a lo largo de esta densa sesión, porque también si nuestro pueblo tiene la posibilidad de acercarse y de escuchar, va a ver con claridad cuáles son las defensas de los intereses, la defensa de los sectores sociales, la defensa de los actores económicos en el distrito que cada uno de nosotros asumimos en diferentes posturas. Unos creen realmente en el libre mercado, otros creemos que la conducción del proceso económico, la conducción del desarrollo de los distritos, la conducción de los procesos democráticos la debe tener el Estado. Sí, pero se planteó la discusión del tema del monopolio, que en Moreno tenemos un monopolio con una sola empresa que realiza el transporte, de la cual la gente se queja mucho. ¿Y qué garantías puede tener que en el futuro esto no ocurra? Que ahora su voz va a poder ser escuchada. A partir del pliego que nosotros tenemos, la voz de la gente no va a estar tapada por tanta propaganda de aniversarios y de grandes inversiones que realizan las empresas desde esta supuesta responsabilidad social, sino que a partir de las encuestas que va a tener en poder el Estado, la gente va a poder expresar realmente qué es lo que piensa y los morenenses vamos a poder saber cuál es la opinión que se tiene realmente sobre el transporte público en el distrito. Este tema, que realmente es un tema importante, o sea, para el usuario del transporte público de colectivo, ¿no? Para nuestros vecinos, era un tema que nos preocupaba, que en diciembre el Departamento Ejecutivo había tenido inconvenientes para lograr el quórum, y nuestro compromiso era que cuando el Ejecutivo tuviese el quórum, nosotros nos íbamos a hacer presentes a dar el debate y dar la discusión. Lo hicimos con una propuesta que era muy clara, muy concreta. Nosotros nos imaginábamos que los próximos 10 años del transporte público de pasajeros en el distrito tienen que ver con mejorar la calidad de transporte al usuario concretamente. Dentro de ese marco, nuestra propuesta
significaba la ampliación de la estación de transbordo y transferencia, extendiéndola por la calle Piovano hasta la calle Rivadavia, la construcción de un puente aéreo para comunicar la plaza y la estación de transferencia con la vereda de la calle Piovano, la construcción de como mínimo 50 refugios anuales dentro de los recorridos fundamentalmente de las escuelas de nuestro distrito. A ese refugio incorporarle una cámara de seguridad que estuviese conectada con la Secretaría de Seguridad Municipal. Pero todo esto no se va a hacer. Exactamente, todo eso que proponíamos, o sea, no tuvo eco en el Departamento Ejecutivo. Los concejales del bloque oficialista votaron otro pliego, votaron un pliego que establece un canon para que el que se presente a esta propuesta para los próximos 10 años solamente deberá pagar un canon, y con ese canon el intendente dice que va a arreglar las calles. De hecho, vemos hoy cómo están las calles de nuestro distrito, y la verdad que desde ese punto de vista a nosotros se nos hacía muy difícil acompañar eso, porque evidentemente este Ejecutivo no ha cumplido con el mantenimiento de la red vial. No nos queda claro, ¿estos 10 años prorrogable o solamente 3 años después puede ser prorrogable? No, el proyecto original planteaba 10 años y 10 más. Fue modificado hoy para que se rija por la ley orgánica de las municipalidades. Esto significa que el oferente que sea ganador de esta licitación va a tener 10 años y podrá ampliarlo por un tercio, o sea, por 3 años más. Porque en este momento el plan de gobierno tiene como método tener subsidios. ¿Qué puede pasar en unos años si no hay subsidios? El país trabaja o funciona de otra manera y puede haber más empresas que puedan cumplir este servicio. Bueno, efectivamente, digamos, el subsidio, el llamado comúnmente subsidio, que en realidad es una compensación tarifaria que el gobierno nacional le da a las empresas de transporte, es una compensación para evitar que la tarifa que paga el usuario sea más alta. Sinceramente desconocemos si eso se va a sostener en el tiempo, si este gobierno va a seguir con esa política o si realmente estas compensaciones tarifarias en algún momento desaparecen. De ser así, todo este sistema tendría serios inconvenientes seguramente. Bueno, Leo, hoy terminaron en minoría y bueno, con un final anunciado con respecto al transporte. Sí, no sé si anunciado, nosotros tenemos la expectativa de, después de tanto trabajo, de poder llegar a un consenso de un pliego que a nuestra expectativa y a nuestra opinión refleje lo que el ciudadano venía pidiendo. Nosotros hemos sido muy claros en la propuesta de un primer momento. Me acuerdo que allá por el año pasado, cuando vino otro pliego que estipulaba el 60% de la importancia a la obra de infraestructura, nosotros dijimos claramente que no buscamos para el transporte de pasajeros una empresa vial, sino una empresa de transporte. Y desde ahí empezamos a hablar de la importancia del servicio y desde cuándo empieza el servicio. Nosotros estamos convencidos que el servicio de transporte de pasajeros empieza desde que el vecino llega a la parada y cuando se baja en la otra parada que le corresponde. A partir de esto tratamos de buscar todas las alternativas dentro de lo viable. Todos conocemos la reglamentación de transporte, todos reconocemos la reglamentación de subsidios. Por eso yo hablé acá en la sesión de entre el querer, el poder y el deber. No solo, a ver, lo que uno quiere es la expectativa que uno tiene, pero la realidad es que la expectativa no siempre es viable. Entonces, lo que nosotros buscamos es de las expectativas viables que el vecino nos contaba diariamente de qué quería para el transporte, nosotros la pasamos a un papel. Y consideramos que volcar las expectativas del vecino iba a ser más fácil llegar a un acuerdo y que después esas expectativas para el vecino se le cumplan a lo largo del tiempo, porque también hay que pensar en el tiempo. Lamentablemente el Ejecutivo decidió por una propuesta meramente económica, donde lo único que le importa es qué cantidad de plata le ingresa, y a partir de eso teóricamente el Ejecutivo irá a decir que después va a cubrir las expectativas del vecino con esa plata. Si uno mira a Moreno y mira los 20 años Moreno, pues se encuentra con muchas falencias de todos los aspectos. Por eso nosotros queríamos incluir infraestructura de servicio y no que entre un canon.
En Moreno están dadas las condiciones para que todos los recorridos lo cumpla una sola empresa, es decir, se vuelva a tener un monopolio. ¿Cómo se puede controlar esto? Bueno, es lo que dije en la última exposición mía. Yo escuchaba a todos los concejales del oficialismo hablar del monopolio, pero la realidad es que este pliego, tal cual es, lleva también a que pueda ser un monopolio. Cuando uno le delega la facultad al Departamento Ejecutivo, una facultad propia del Consejo Deliberante, se la delega al Departamento Ejecutivo, que pueda aceptar a un único oferente, indica que puede ser un monopolio. Entonces, digo, desde lo ideológico se dice que no al monopolio, pero después de lo práctico se puede llegar a favorecer. Después, a ver, si es monopolio o no, si hay muchas empresas, la única manera de que el servicio funcione bien es controlándolo bien. Acá es como el famoso pliego de la basura, el problema no es el chancho, sino que da de comer. Digo, y vuelvo a decir lo mismo, es quien le da de comer es la municipalidad y quien se va a hacer responsable es el intendente de turno, sea quien sea, porque estamos hablando de 10 años para adelante, que a cualquiera nos puedan tocar. Salió una positiva y por iniciativa nuestra, creemos que hablamos varias veces del recorrido entre Cuartel Quinto y la Maternidad y lo hablamos inclusive en cámara en el canal. Sí, nosotros también habíamos hecho propuestas de modificaciones de adecuación de pliegos. Nosotros la única salvedad que pedíamos en nuestro pliego, en nuestra diferencia de pliego, era tener en cuenta que esos recorridos estén aptos siempre y cuando el servicio de subsidios esté aceptado por el gobierno nacional, porque la realidad es que si no se da el subsidio después estos recorridos van a ser inviables, pero es bueno que haya más recorridos, es bueno que se haya empezado a pensar en la interconectividad interna del distrito, y esto también es una propuesta que estuvo discutiendo, que está bien, pero bueno, en todo no se pudo llegar a un acuerdo. Esta no es una de las bases del problema, los subsidios, es decir, nadie como iniciativa privada puede lanzarse a hacer transporte si no está previamente acordado para poder tener el subsidio. Y es lo que te decía antes, deber, querer y poder. Sí, yo quisiera que haya 8.000 colectivos en Moreno y cada 2 minutos. ¿Es factible eso? No, es imposible. Entonces uno también tiene que trabajar sobre lo que puede hacer. Y todos sabemos, en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, en cualquier parte de la Argentina, una empresa de transporte necesita los subsidios del gobierno nacional. Necesita que se subsidie el boleto. Después, si es a la empresa, si es al pasajero, es otra cosa, pero necesita de subsidio, porque si no el boleto sería muy caro. Y porque no hay otra, es costo contra ingreso. Y entonces lo que hay que discutir es si el Estado Nacional está en claridad y a favor de entregar más subsidio a cualquiera de las empresas que gane estos recorridos.